todos, bienvenidos a La Hora Contable. Hoy tenemos un tema especial que se llama Auditoría Contable con una experta invitada que se llama Heidi Carolina Cortés. Bienvenidos todos y muy buenos días. Continúen, compañeros. Buenos días a todos, Marta, Ofelia, Jorge y especialmente a Heidi Carolina Cortés. Ella es contadora pública, es especialista en auditoría forense, adicional a dos especialidades que tiene además, pero pues vamos a enfocarnos en la auditoría forense. Adicionalmente, ella lleva ya varios años trabajando en propiedad horizontal, entonces conoce claramente todo el tema del área de la auditoría forense desde la propiedad horizontal. Buenos días, Carolina. Marta. Muy buenos días a toda la audiencia de La Hora Contable. Carolina, muy buenos días y bienvenida a Marlene, Jorge Enrique, a Susana Casalles y a las otras personas que tenemos en este momento en plataforma. Obviamente el saludo también para Ofelia. Muy buenos días, Carolina, bienvenida. Esperamos aclararle a todos nuestros oyentes, escuchas, el tema de la auditoría forense para que cuando en las asambleas digamos auditoría sepamos, aunque sea tengamos una idea de cuál es la diferencia entre una auditoría financiera y una forense. Carolina, muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Marlene, gracias Ofelia, Marta, doctor Jorge. Bueno, muchísimas gracias para todos. Pues sí, es un tema muy interesante. Realmente, como lo decía Marlene, la propiedad horizontal, en los últimos años para mí se han vuelto una pasión donde definitivamente aprende uno mucho y fue una de las razones por las cuales me llevó a estudiar la especialización en auditoría forense y especializarme en la propiedad horizontal. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y bueno, acá estamos dispuestos para escuchar todas sus inquietudes y pues para poderles compartir la experiencia que he tenido hasta el momento en el tema. Perfecto, Carolina. Yo creo que aquí como todos vamos a aprender porque si bien es cierto nosotros somos contadores, hemos sido auditores, somos revisores fiscales, no tenemos esa especialidad y vamos a aprender. Entonces, en este momento te cedemos el espacio para que tú nos enseñes absolutamente a todos. Entonces ya puedes proyectar, te dejamos aquí. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirmas? Ahí ya se está viendo Sí, la pantalla. Sí, está viéndose perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de auditoría forense en la propiedad horizontal. Me presento, pues mi nombre es Heidi Carolina Cortés Castillo. Soy especialista en auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia. Culminé mis estudios en noviembre del 2020 y adicional, pues tengo dos especializaciones en la parte de contabilidad gerencial y gerencia financiera. También hice un diplomado en la parte de SARLAF, en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, esto con el fin de ser oficial de cumplimiento en el sector salud, donde pues también pude conocer gran parte del sistema y en la parte de normas internacionales. Contador público titulado de la Universidad Antonio Nariño del año 2001, y así como lo manifestaba Marlene al principio, últimamente casi durante los últimos 12 años de mi vida me he dedicado a la propiedad horizontal, a ser revisor fiscal y en la parte de auditoría. Pues en este caso yo presto mis servicios como representante legal y como una persona jurídica. Esto con el fin de que los servicios tengan más garantía como persona jurídica ante las copropiedades. Entonces, para entrar en materia, he presentado, pues he hecho una tabla de contenido donde vamos a ver como toda la parte normativa, la parte del código de ética, modalidades de las auditorías, la auditoría forense, las condiciones del auditor forense, fases del proceso, características, aspectos a considerar en la planeación del trabajo, el régimen probatorio, la cadena de custodia, los elementos y los informes que deben contener, o sea, qué elementos debe contener el informe de auditoría forense y por último, pues la parte del nombramiento y la remuneración. En cuanto al marco normativo, pues partiendo de que estamos solamente en temas de propiedad horizontal,
pues la ley marco para nosotros es la ley 675. Es supremamente importante tenerla clara en el sentido de que la propiedad horizontal tiene su propia norma y pues todos sabemos que es una norma muy especial, diseñada especialmente para las copropiedades. Adicional, para poder llevar a cabo pues la profesión de auditor forense, soy en mi caso contador público y como tal pues nos rige la ley 43. También para poder llevar a cabo una auditoría es importante tener en cuenta el documento de orientación técnica número 15 de las copropiedades. Actualmente este documento pues está en un proceso de actualización por parte del Consejo Técnico de la Contaduría. Sé que con este documento actualizado nos va a ayudar muchísimo porque estamos siendo parte de aportar ideas y actualizarlo. Esto nos va a ayudar tanto a la parte de los administradores, contadores y revisores fiscales para poder ejercer nuestra labor muchísimo mejor. Cada día la propiedad horizontal nos está dejando ver que tenemos cosas nuevas que aprender y que tenemos las copropiedades están evolucionando de una forma en que para nosotros debemos aportar y debemos prepararnos para ello. También, aunque lo he escuchado varias veces para la propiedad horizontal, hay leyes que tenemos que tener en cuenta como marco, más no las debemos aplicar en su totalidad para la propiedad horizontal, como es la ley 222, parte del Código de Comercio. Adicional, para uno poder llevar a cabo una auditoría forense debe conocer parte del Estatuto Anticorrupción, la ley 778. Esto nos ayuda muchísimo a tener una visión general de qué son actos de corrupción dentro de nuestras copropiedades. Debemos tener mucho cuidado porque muchas veces no diferenciamos cuáles son los actos de corrupción y lo podemos ver y pasar todo por alto. También adicional para la parte de la auditoría, tenemos normas internacionales y normas nacionales en las cuales nos debemos apoyar para llevar a cabo nuestra labor como auditores. Entonces, en cuanto a la parte normativa, tenemos bastante documentación, bastante que leer y conocer. Definitivamente, cuando nos estamos preparando constantemente y estamos actualizándonos en conocimientos, esto nos ayuda a que nosotros también aportemos, no solo como auditores, como revisores en la propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal es un campo muy amplio para explotar, tenemos mucho que aportarle a la propiedad horizontal. A mí me sorprende es ver que dentro de la propiedad horizontal, algo que hay en algunas, no todas, aclaro, es la disponibilidad del recurso, los flujos de caja que tienen algunas copropiedades de las cuales debemos siempre conservar porque somos administradores de recursos de terceros y como tal, al ser administradores de recursos de terceros debemos cuidarlos más que los propios. Es así que también uno como este código de ética donde tenemos unos principios claros, debemos aplicarlos para todos los que estamos involucrados dentro de la copropiedad, como es el consejo de administración, el administrador, el revisor fiscal, el contador y todos los que trabajamos para la copropiedad con unos principios de integridad, ser objetivos también. Este código de ética aplica tanto para uno como auditor, como para todos los entes y los entes de control que estamos dentro de la copropiedad. Entonces, para mí este código de ética creo que es claro para mí cuando estoy ejerciendo mi labor como auditor forense dentro de la copropiedad. En el tener un principio de integridad, de objetividad, de independencia, cuando a uno lo contratan en una copropiedad, así sea referenciado, uno debe tener un marco de independencia total sobre lo que uno está ejerciendo y para lo cual fue uno contratado. También la confidencialidad hace parte de nuestra labor en cuanto a que cuando lo que nosotros evidenciemos en una copropiedad es para esa copropiedad, debemos mantener reservas sobre lo que suceda dentro del trabajo. También lo acabo de mencionar en la parte normativa, la competencia y actualización profesional. Creo que esta es una parte esencial porque muchas veces nos vamos quedando en conceptos antiguos de los cuales nos estamos dando cuenta que esto está evolucionando y adicional en la parte de lo que a nivel
de lo que nos pasó con la pandemia, creo que esta parte nos ha llevado a unos niveles de actualización permanente, donde tenemos tiempo disponible muchas veces para poder estar leyendo, algo que uno debe tener claro, y tanto todos los que estamos en las copropiedades, es estarnos actualizando. Muchas veces yo veo consejos de administración que son personas que se meten sin un conocimiento de qué es la propiedad horizontal. Entonces yo, al ejercer mi labor como revisor fiscal, siempre les invito a que ellos se preparen en todo lo que es ser un miembro del consejo de administración. Entonces esta parte de tener una actualización constante nos ayuda siempre a tener datos claros, tener información actualizada y tener ética al tener nosotros y al dar una opinión. También la difusión y colaboración, esto es parte de la auditoría forense también. O sea, yo estoy haciendo acá una mezcla del código de ética del auditor, pero también del código de ética que debemos tener todos dentro de la copropiedad. Una parte clara es como auditor forense, el respeto que debe tener entre colegas. ¿Y esto por qué? Cuando a uno lo contratan como auditor forense en una copropiedad, uno debe tener cuidado y respeto, porque si en esa copropiedad hubo un revisor fiscal y hubo un contador, uno debe tener un respeto entre colegas. Uno como auditor no puede llegar a hacer un juzgamiento sobre una labor. Uno debe respetar en ese momento lo que sucedió. Por lo general a uno cuando lo contratan como auditor forense o lo contratan como auditor es para llevar una auditoría de años anteriores, 3 o 4 años atrás, de los cuales uno debe respetar lo que sucedió, pero tener una objetividad también y el respeto hacia ese profesional que estuvo en ese momento ejerciendo su labor. Por último, acá, bueno, también debemos tener en cuenta, y pues creo que de pronto hagamos un alto acá en las modalidades de las auditorías. Nosotros podemos encontrar auditoría financiera y contable, una auditoría ambiental, una auditoría forense, que es la que nos vamos a enfocar en este día, una auditoría interna, una auditoría tributaria, de costos, operacional, una auditoría de control, de gestión, de cumplimiento y de procesos computarizados y de salud. Hay diferentes modalidades de auditorías y todas tienen un objetivo y un alcance diferente. Entonces, debemos, en este caso, el que les voy a explicar yo, la auditoría forense, a mí perdona aquí hago un apunte, cuando empecé a estudiar me decían era que si iba a contar muertos, entonces pues a uno le da risa porque todo el mundo asocia la palabra forense a muerto. Entonces me decían que se va a poner a contar muertos y realmente esto es muy chistoso porque la gente, realmente la palabra forense tiene un alcance en el cual nosotros pues debemos saber exactamente cuál es la auditoría forense. También en la parte de las copropiedades, pues uno puede llevar a cabo auditoría financiera, digamos que la que va enfocada a la parte financiera de la copropiedad, donde vamos a revisar el efectivo, el equivalente, cómo fue el manejo de los recursos, cómo fue el manejo en el fondo de imprevistos, la parte de los ingresos de las cuotas de administración, de las cuotas extraordinarias, cómo se invirtieron los dineros, porque muchas veces uno encuentra en copropiedades CDTs que todavía uno, cuando va a pedir un certificado, le entregan una fotocopia y el certificado original del CDT está en la casa del presidente del consejo, en el apartamento. No, estos son muchas cosas de las que uno encuentra en las copropiedades que realmente siempre está enfocada y veo que es como la falta de un control interno y chévere que pudiésemos entre todos construir un manual de control interno, un manual de gestión de calidad dentro de las copropiedades para nosotros tener nuestros propios reglamentos y lineamientos, sino que cada copropiedad esté a su buena de Dios y que por muchas veces por falta de documentación en control interno son las que suceden los tristemente fraudes en las copropiedades. También hay una auditoría de cumplimiento donde nosotros no nos podemos olvidar de la parte del reglamento de la propiedad horizontal, ¿sí? Acá en algún momento hablábamos con Marlene sobre reglamentos de propiedad horizontal que son copy-paste de la ley 675 y que realmente uno va a encontrar y son copropiedades que están muy débiles en cuanto a su tema de información. O sea, yo creo que estamos en un momento de que
ya la ley 675 cumplió 20 años y es donde podemos aportarle y podemos hacer. Yo sé que renovar un reglamento de propiedad horizontal sale muy costoso, pero es poder llevar a nuestras copropiedades a un nuevo nivel. Es llevarlas a ese nivel de colocarlas como unas empresas que están bien administradas, que están documentadas, donde hay un gobierno corporativo. Esto es parte de que nosotros debemos concientizar de que la copropiedad tiene que ir avanzando al nivel, así como hay normas internacionales para muchas empresas, también deberían existir las normas internacionales o las normas para las copropiedades. Entonces esto es supremamente importante, donde nosotros, los que estemos involucrados en todo el día de la propiedad horizontal, ¿cómo los vamos a llevar a ellos? ¿Sí? Es jalar a un consejo de administración que se prepare, gente que esté preparada, gente que esté preparada para la copropiedad. Por último, la parte, perdón con ustedes un segundito que me quedé sin aire. La parte de las no te políticas preocupes, Karen, contables. respira, yo sé que uno se apasiona con sí, el tema. Esto es realmente de los temas que a mí me apasionan, porque realmente le he cogido un afecto y un amor especial a la propiedad horizontal. Después de venir de otros campos y otros sectores de la economía donde trabajé, encontrar en la propiedad horizontal lo que en los últimos años de mi vida han sido un cambio total de mentalidad. Entonces podrán ustedes entender que el estudiar la auditoría forense me llevó a que yo decía, Dios mío, no pueden seguir sucediendo hurtos en la propiedad horizontal. Entonces, esto todo es un contexto de concientización. Y ahora sí vamos a la parte de la auditoría forense. ¿Qué es la auditoría forense? La auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos, ¿sí? En el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Entonces, cuando a uno le dicen qué es la auditoría forense, en realidad vamos en búsqueda del fraude, del delito, de quién cometió el delito, ¿sí? ¿Quién cometió el hurto? ¿Cómo fue el hurto? ¿Quiénes fueron los involucrados para que hubiese un hurto en una copropiedad? Entonces, ese es la auditoría forense. Entonces, cuando a uno lo contratan, pues primero partamos de, ¿usted me contrató para qué? Es lo que yo muchas veces les pregunto. ¿Usted quiere que yo le encuentre quién fue quien cometió el hurto, quiénes estuvieron involucrados? Y muchas veces uno se da cuenta que en las copropiedades no fue un hurto, fue simplemente un mal manejo, falta de control interno, falta de muchas cosas, pero uno va a encontrar y delito no hubo fraude, no hubo un acusado. Entonces uno dice, debemos diferenciar, que no es decir auditoría forense, que es como una palabra que se está volviendo de moda, sino simplemente realmente la auditoría forense es porque yo la quiero contratar a usted, para que venga y me encuentre que si fue el administrador quien cometió el hurto, cómo lo cometió, cuánto se robó, si lo puedo demandar, si lo voy a llevar a la fiscalía y si lo quiero meter a la cárcel. Entonces uno dice, espere un momentico, porque la auditoría tampoco es que le vaya a llevar a usted al administrador. Y muchas veces eso es lo que uno dice, espere un momentico, tenemos que analizar muy bien es lo que vamos a hacer con este informe de auditoría forense. También tenemos que dejarle muy claro a la asamblea cuando se está exponiendo, porque muchas veces es como hay un cambio de administrador, un cambio de consejo y tenemos que hacer una auditoría. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el fin de la auditoría? Acá yo les presento qué es una auditoría y qué pasa con una auditoría. Cuando yo hago un informe de auditoría forense, es irnos a los estrados judiciales con ese informe que yo les estoy presentando ante una audiencia donde va a haber un fiscal, un juez y un acusado. Con mi informe de auditoría forense, yo les estoy diciendo a ustedes si vamos a ir ante los estrados judiciales a demandar quién fue el que cometió el delito y ya lo tenemos identificado y cuánto fue lo que se hurtó dentro de la copropiedad. Entonces, este es el fin de la auditoría forense, no simplemente es contratar un informe para guardarlo en un cajón y simplemente hacer una inversión, porque algo que he aprendido es que los recursos en las copropiedades van con una destinación específica y no es un informe para guardar en un cajón si realmente no le vamos a dar su finalidad o para el cual fue contratado.
Otro punto importante, siempre nos lo dijeron en la universidad, el contador público y el abogado. Nosotros tenemos que estar de la mano como auditores forenses dentro del proceso que se va a llevar a cabo. Si cuando a uno lo contratan en la copropiedad, realmente vamos a ir a llevar a este administrador o a quien haya cometido el hurto o a quien haya sido involucrado, si fue el consejo, quién fue el tercero que cometió el delito o el hurto. Y en este caso siempre debemos estar de la mano el contador público, el auditor forense con un abogado. No podemos fallar, porque algo que debo tener claro yo como auditor forense al presentar un informe es que este informe, primero, va a ser prueba material, evidencia ante un proceso judicial, y si este documento no está supremamente sustentado y argumentado, ese documento se puede ir en contra del que llevó a cabo ese informe. Entonces, uno debe ser muy objetivo al momento de emitir un informe y colocarle la palabra auditoría forense. ¿Cuáles son las condiciones del auditor forense? En este caso, pues las normas generales son relativas a la persona que ejerce la labor. Es una capacitación profesional, algo que yo trataba y yo siempre decía, uno tiene que tener un cuidado especial al emitir un informe de auditoría. Sí, no es un concepto de lo que yo he aprendido como contador, no, tenemos que tener un cuidado especial, una capacitación, una estructura muy bien para presentar esta labor, una actitud mental de independencia. Uno cuando lo contratan casi siempre uno llega referenciado por alguien, pero uno debe tener un cuidado especial, esa independencia, no involucrarse uno tanto, sino simplemente uno mantener esa independencia al ejercer su labor. Lo mismo cuando uno ejerce su labor como revisor fiscal. En esta parte también de uno como profesional, tener esos valores, esas cualidades, ese manejo de los procesos investigados, qué fue lo que sucedió en la copropiedad, cómo se llevó a cabo, durante cuánto tiempo. Y otra parte supremamente importante es la experiencia que uno tenga en el campo a auditar. Digamos que yo me he lanzado a hacer las auditorías en auditoría forense, en propiedad horizontal, es porque ya he conocido mi labor como revisor fiscal, ya he ido caminando y entonces uno se va dando cuenta cuáles son esas debilidades dentro de las copropiedades. Y en algún momento lo hablábamos con Marlene, y que este trabajo de copropiedades es tan bonito porque nosotros podemos tener, y qué pena aquí que yo haga esta clasificación como el estrato 1, el estrato 2, estrato 3, 4, 5 y 6, y en todos se vive algo totalmente diferente. Entonces esto es lo bonito de la propiedad horizontal, ¿sí? Esto es lo emocionante, que lo apasiona a uno, donde uno ve las condiciones en las que está cada una de las copropiedades de acuerdo a su estrato o de acuerdo, inclusive uno de estrato 3, 4, las copropiedades no viven las mismas situaciones. También otra parte importante que uno como auditor forense, cuando ustedes vayan a hacer... Carolina, espérame para que no nos pasemos del slide, porque es que ahí hay un tema súper importante que tú acabas de mencionar, y es que no cualquier contador, ¿sí?, por más que tengamos una competencia académica, ¿sí?, frente a papeles de trabajo, elaboración de una auditoría, puede decir que debe hacer una auditoría o que está en todas las capacidades para tener una auditoría forense, ¿sí? Porque precisamente tú lo acabas de decir, hay que tener una cantidad de trabajo que distingue esa auditoría. Entonces, tú también lo expresaste hace un rato, pareciera que la auditoría forense está de moda. Entonces, ahora uno encuentra en las asambleas ese famoso término de, no, hagamos una auditoría forense. Te pregunto yo, cuando uno en la asamblea está presente y escucha ese término de auditoría forense, es porque ya uno podría decir que efectivamente hay un fraude, porque es que muchas veces cuando uno va a cotizar, uno dice, venga, ¿por qué quiere la auditoría? No, porque es que nosotros veíamos desorden en la administración. Ok, ¿eso cabe para una auditoría forense o simplemente hacemos una auditoría de procesos o, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero yo casi que podría decir que la auditoría forense va de la mano con efectivamente ya un fraude. Sí, realmente aquí para nosotros poder hacer una auditoría forense
realmente debemos haber pasado por una auditoría contable. O sea, es como para yo poder determinar dentro de la auditoría forense qué fue lo que sucedió, pues nosotros tenemos que agotar la parte contable y financiera, porque realmente eso es lo que nos va a dar el material para determinar que el resultado de la auditoría forense era encontrar el fraude y el delito. Y nosotros antes de, pues para llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra revisión en la parte contable y financiera. Y lo acabas de decir muy bien. O sea, un auditor forense no simplemente es como el contador normal o una parte que un contador. No, eso tenemos que tener un cuidado especial. ¿Y por qué, Marlene? Porque en este caso, la auditoría forense, ese documento que se hace dentro de la auditoría forense, ese material, esa evidencia que se va a llevar ante un juzgado, debe cumplir unos requisitos, debe ir muy bien documentado, argumentado, y como lo decía, uno como contador en este caso de la auditoría forense tiene que tener muchísimo conocimiento y ir de la mano con un abogado en la parte penal, ¿sí? Porque yo no puedo como auditor forense llegar y dentro de mi informe decir, es que se cometió el hurto, o hubo la desviación de recursos, o hubo malversación de fondos. Todo es un indicio o un posible delito. ¿Quién determina realmente qué fue lo que sucedió? El juez. El juez me puede decir, no señora, usted tiene un indicio de que usted puede decir que quien cometió el fraude fue tal persona, pero realmente dentro de las pruebas y el material probatorio que me llegó a mí, dentro de todas las evidencias, no fue esa persona, para el juez puede ser otra, y ese es el cuidado que uno debe tener en un informe de auditoría forense. Entonces, cuando se va a tocar en la auditoría forense dentro de las copropiedades y las asambleas, es porque ya tienen la certeza o tienen un indicio que hubo un delito o hubo un fraude, ¿sí? A mí decir, yo no puedo decir, voy a contratar una auditoría forense para que me venga y me revise si el control interno de la copropiedad se llevó mal, ¿no? Pues para eso contrate otro tipo de auditoría con un alcance y con un objetivo diferente. Es claro que el objetivo y el alcance de la auditoría forense es porque vamos a buscar el delito, porque tenemos un indicio de que en la copropiedad se perdieron X cantidad de recursos, que no sabemos dónde están, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, y es claro, porque muchas veces, ¿quiénes son los que proponen hacer la auditoría? ¿Quiénes? O sea, ¿es la asamblea? Carolina, en ese orden de ideas, entonces me voy a tomar un tiempito como para ir haciendo un resumen hasta esta parte, para ir sentando como qué posiciones debemos tener en cuenta para cuando nuestros asambleístas que no conocen de contabilidad ni de procesos de auditoría puedan tomar la determinación si hay que hacer una auditoría forense o qué tipo de auditoría tendrán que hacer. Entonces, indicaría yo, me corriges si estoy errando en mi breve resumen. El proceso de una auditoría forense va a surgir después de un proceso de investigación donde ya hay determinado qué pasó, podemos determinar cómo había pasado lo que se determinó que había pasado. Es posible que tengamos determinados quiénes estuvieron involucrados en ese qué pasó. También podemos decir que lo que puede tenemos también un tiempo determinado desde cuándo vienen ocurriendo esos hechos. También es posible que tengamos determinado qué cuantía puede estar en riesgo o estuvo en riesgo o ya definitivamente está para hacer un proceso ante fiscalía y qué evidencias o hallazgos tienen la administración o la persona que solicita la auditoría para realizarla, para que su asamblea se la autorice, partiendo del punto de vista de que siempre que hagamos una auditoría forense, va enfocada a un proceso penal ante una fiscalía. ¿Es así o tengo Es así. Algo más? Sí, es correcto. O sea, aquí lo importante es, antes de nosotros ir ante una asamblea y decir necesitamos una auditoría forense, es porque se han surtido 2 o 3 de los pasos que tú acabas de decir, que sabemos un ejemplo. Pedimos el paz y salvo de proveedores al finalizar el año y la empresa de seguridad nos está diciendo que debemos 6 meses de seguridad y no hay plata en el banco y se recaudó los recursos. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Sí? Un ejemplo
digámoslo así, a grandes rasgos, ¿sí? Realmente, ¿dónde está la plata? No sabemos dónde está la plata. No hay con qué pagar, no hay plata en el banco. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se recaudó? ¿Está en cartera? No hay, una cartera no da para cubrir los 6 meses, perdón, que va pasando un avión. No hay con qué cubrir con la cartera para cubrir la cuenta por pagar de la propiedad. Entonces, ahí es donde empieza a surtir eso. Voy a hacer un ejemplo aquí rápido, por lo menos me sucedió en una propiedad donde el administrador llevaba 14 años ejerciendo su labor y de un momento a otro la empresa de seguridad circularizó debajo de las puertas que debían prácticamente un año de seguridad. Se empieza a hacer el seguimiento y la plata no estaba. Supuestamente todo estaba en un CDT, iban a buscar y CDT no había. Y entonces, ¿dónde está? Y entonces ahí es donde, ¿y la plata dónde está? Sí, entonces realmente, ahí en ese caso aplicaba totalmente una auditoría forense porque pues el dinero sabían y no sabían dónde estaba. Entonces vamos a hacerle una búsqueda a ver qué pasó con los recursos, ¿sí? Casos contrarios cuando uno dice, bueno, no, es que yo tengo un ejemplo, algún indicio de que el administrador tenía conflicto de intereses con la empresa de seguridad, con la de aseo, con la de mantenimiento, pues ahí no da lugar a una auditoría forense, porque un conflicto de interés, pues digamos que ¿qué tanto pudo afectar el flujo o el recurso? Pues no hay un recurso perdido, hay un interés que va y vamos a ver si fue que la persona que contrató a este tercero se benefició, pero entonces ahí iría un proceso judicial, ahí da lugar a llevarlo a los estrados, no, porque pues realmente es un contrato, fue un tema más de una auditoría de control interno, pero no hubo una pérdida de dinero. Realmente la auditoría forense debemos tener claro, es cuando la copropiedad está en déficit, no hay recursos, no está la plata. Un ejemplo, creo que tú me hacías alguna observación, se perdieron un cheque, los cheques falsificaron la firma, hubo transferencias electrónicas. Entonces, tengamos claro, la auditoría forense solamente va a ir en búsqueda de dónde está el dinero, dónde se perdió, quién cometió el delito, cuánto y cuánto fue. Vamos a cuantificarlo, ¿sí? Es eso. Es decir, que en ese orden de ideas, Carolina, no vamos a hacer auditoría forense sobre los procesos, porque es que eso es algo que también se tiende a confundir. No tenemos procesos en la propiedad horizontal, nuestra gestión documental es cero, por no decir que antes quedamos debiendo en gestión documental. Sobre eso no hay auditoría forense. La auditoría forense siempre va enfocada a hacer una denuncia y pues como parte de hacer la denuncia, yo no puedo hacer la denuncia, es que en mi copropiedad no hay procesos, no hay control de gestión documental, no tenemos un seguimiento, no tenemos manuales de caja. Eso es lo que también tenemos que hacer entender a nuestros copropietarios, a nuestros residentes, a nuestros administradores, cuando vamos a hacer el tipo de auditoría, qué tipo de auditoría vamos a realizar y por dónde, porque esta auditoría forense tiene que salir hoy de acá, quedar en claro que siempre que se hace una auditoría forense va encaminada a hacer un denuncio penal. Entonces, como tal, pues obviamente todos los temas que se tengan que tratar con auditoría forense, pues tienen que ir enfocados al incumplimiento o violación de las leyes. Entonces, una auditoría forense también la podríamos hacer sobre el área tributaria. Hay una violación de normatividad tributaria. ¿Me equivoco? Claro, Marta, y en eso también tienes razón, porque si vemos el enfoque de la auditoría forense es descubrir, divulgar y atestar sobre el fraude y el delito. Cuando tú hablas de la parte tributaria, también se encuentra, y es que en muchas copropiedades las declaraciones de retención en la fuente, que es digamos como la obligación tributaria que más impacta la copropiedad, no se presentó o se presentó y no se pagó. Y podemos encontrar copropiedades con obligaciones de X cantidad de años, declaraciones que se presentaron que no se pagaron o no se pagaron completa o no se pagaron oportunamente. Y esto también en la parte tributaria, y qué pena poner tantos ejemplos, pero es como parte de la copropiedad, de cuando llega uno a una copropiedad como revisor fiscal, que es lo primero que tiene que hacer, revisemos cómo está la copropiedad en la página de la DIAN. Está al día, tiene obligaciones con excedente. Me sorprendió en una copropiedad con años de obligaciones con excedente del año 2010, 11,
casi todos los periodos y qué había pasado, no habían presentado las declaraciones y las habían pagado oportunamente. ¿Qué impactó esto en la copropiedad casi 5, 10 años después que tocó pagar, liquidar, la DIAN requirió a la copropiedad pagar sanciones, pagar intereses, y esto está impactando el flujo económico de la copropiedad, ¿sí? Entonces, también esta parte, o sea, todo lo que sea forense va desenfocado a qué pasó con el dinero, en esencia, ¿sí? Ese es el fin. Vamos a encontrar... Dime, sí, señora. Ofelia, no, es que Ofelia. no he podido cambiar el nombre. Ven, hazme un favor. Hemos hablado de muchas cosas, pero sería factible, ¿no? Que sucede mucho más en la parte pública que en la privada, pero también se podría hacer auditoría forense en contratos o solamente en ciertos aspectos puntuales. Pues digamos que en los contratos también lo podemos ver porque hay una parte y nosotros tenemos que tener en cuenta que prácticamente el contrato de la empresa de seguridad en las copropiedades prácticamente se nos está llevando casi el 50-60% del recaudo en los contratos, y también tenemos que mirar en esos contratos qué hay de fondo, ¿no? Porque algo que tenemos claro y que lo estamos aprendiendo cada día más en el Consejo Técnico, los bonos de inversión, ¿sí? En las empresas de seguridad, ese es un tema supremamente álgido del que no podemos pasar por alto, porque sabemos que hay un flujo de caja en la empresa de seguridad, aparte de ese bono de inversión y aparte del contrato, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que se firma el contrato? Porque acá hay un punto y es, he visto en copropiedades que firman contratos de empresas de seguridad por 2, 3 años y de acuerdo a eso es amarrar un contrato a un tiempo determinado contra una contraprestación de un bono de inversión y cómo va ligado. Entonces esto también se puede revisar y va, porque estamos hablando de la parte financiera. Entonces, lo financiero siempre va a estar enfocado porque puede haber un delito, puede haber un fraude ahí, ¿ve? Entonces, también va enfocado en parte de los contratos y parte de lo que se movió detrás del contrato y qué recursos financieros se movieron en el contrato. Ok, Carolina, yo creo que nos has explicado en estos últimos 5 minutos y has aclarado una cantidad de cosas que realmente, como dijo Marta, si estuviesen aquí los copropietarios estarían diciendo, oh, por Dios, nosotros, ¿qué hicimos con la cantidad de pronto de cuotas extraordinarias que crearon dizque para una auditoría forense que de pronto ni siquiera era necesaria? Te dejamos para que sigas con la presentación para darle un poquito Carolina, más de agilidad. Vale, Carolina, perfecto. ¿te puedo hacer otra preguntita? Claro, sí, señora. Es importante en esta parte cuando en nuestras copropiedades somos por naturaleza, como no se tiene ese enfoque empresarial que debe tener la propiedad horizontal. Recordemos que por ser una persona jurídica también debemos tener un enfoque empresarial. Aquí quisiéramos una claridad sobre qué es importante cuando vamos a hacer este tipo de auditoría, tener claro en la copropiedad quién va a atender a los funcionarios que van a realizar esta auditoría forense, porque a veces estamos con el mismo administrador al cual estamos investigando o con el mismo consejo al cual mandamos investigar. Entonces, ¿cómo sería en ese evento el tipo de la investigación? ¿Cómo se manejaría? ¿Se tendría que nombrar por parte de los asambleístas una persona que colaborara a realizar esa parte de gestión de quién va a estar a cargo por parte de la copropiedad de suministrarle la información a los auditores forenses? Mira, algo que uno puede ver cuando se está mandando a hacer una auditoría es porque los auditados ya no están, ¿sí? Entonces, por lo general, es porque llega un nuevo consejo, tiene dudas de consejos anteriores o de administraciones, y lo que me ha sucedido en las que he hecho, por lo general, ni el consejo que uno va a auditar, pues ya no está vigente, el administrador no está vigente, el que está es un nuevo administrador que le dice, no, pues ahí eso es lo que está, eso es lo que yo tengo. Inclusive en una copropiedad me entregaron prácticamente 4 discos duros, que porque supuestamente el administrador que se había ido había formateado absolutamente todo, y en la auditoría forense pues uno lo que va es a buscar información de lo que sucedió, y por lo general, Marta, en este tipo de auditorías ya, a los que uno va a auditar, ya no están. Por ahí, en algunas ocasiones, está el contador,
pero el administrador ya no está, es un consejo nuevo, el revisor fiscal muchas veces ya no está tampoco. Entonces, acá parte de esto lo que uno va es como vamos a buscar lo que hay dentro de los documentos contables, dentro de parte bancaria. Algo que a mí con todo me apasiona y trato siempre es, déjenme ver qué pasó con los extractos bancarios, porque los extractos bancarios son, y los originales solicitados del banco, porque tuve la oportunidad en alguna que trataron de falsificar hasta los extractos bancarios. Entonces uno dice, ahí es donde más cosas le empiezan a llamar en esto. Uno encuentra falsificación de facturas. Entonces, pues Marta, por lo general, cuando uno va a auditar y llega a una copropiedad a hacer una auditoría es porque los auditados o los que cometieron de pronto ya no están, o sea, fueron, y ahí es donde empieza un proceso porque es con base en lo que está en la documentación, ¿sí? En lo que ya dejó, tristemente uno llega a copropiedades y es como si empezaran de cero. Han formateado toda la información, no hay libros de contabilidad, no hay soportes, entonces uno dice, ¿y aquí cómo hacemos? ¿Sí? Pero por lo general no. Y casi siempre es el administrador que está de turno el que lo está atendiendo a uno o quien le está entregando a uno esos soportes. Pero no es el mismo al que uno está auditando. Perfecto, Carolina. Yo creo que seguimos para darle bueno, entonces agilidad. otra parte de la parte importante del auditor forense es tener en cuenta las normas relativas al trabajo. Este trabajo de auditoría forense debe tener toda una estructura, un plan de trabajo. En alguna oportunidad me decían, ¿cuánto se puede demorar una auditoría forense? Una auditoría forense se puede demorar 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses. O sea, esto es un tema, a lo máximo que uno esperaría es 3 meses, porque realmente uno cuando va viendo los documentos y va leyendo, y algo claro que tenemos que tener en este trabajo que como auditores forenses vamos a hacer, y lo digo yo por experiencia, cuando uno va a hacer este trabajo, lo mejor es que lo haga quien lo conoce, quien lo va a hacer, quien lo va a exponer, quien lo va a deliberar, porque tiene que tener la certeza de que cada cosa que uno vaya a decir debe estar completamente, no que me lo hizo un tercero y este tercero vino y me contó cómo fue y yo vengo y cuento la historia de lo que sucedió, no. Yo tengo que haberlo vivido, haber visto el soporte, haber visto el movimiento. Ahí sí, como he dicho, yo haber hecho la tarea para presentársela a una asamblea, para que la asamblea, primero, yo tenga la certeza y la garantía de lo que yo hice y tenga como la autoridad para poderlo respaldar mi trabajo. Entonces, en esto debe ser un trabajo también estructurado, adicional al final cuando les muestro cuáles son las pautas a tener en cuenta para el informe, ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia de que la persona que hace su trabajo sea quien lo va a presentar, porque si a mí me mandan a hacer una auditoría forense, soy yo la que tengo que ir ante los estrados judiciales, soy yo la que tengo que ir ante el juez a exponerle cada uno de los puntos y lo que yo encontré y por qué esa persona va a ser judicializada. Entonces eso es lo más importante, o sea, aquí no es simplemente hacer un informe y presentarlo y no, porque yo tendré que ir, por eso a mí me contratan como auditor forense hasta los estrados judiciales debo estar, hasta el final. Otra parte entonces importante, el entendimiento y la evaluación del control interno. Esto es una debilidad que tenemos en las copropiedades, un control interno, ¿sí? Me encantaría, y algo de lo que yo trato dentro del valor agregado que uno debe aportar, después de que entrega su informe, no solamente es ir a buscar lo malo, sino simplemente tratar de dejarle una documentación a esa copropiedad y aportarle. Mire, yo considero que usted debe implementar este control interno, tener estos formatos, tener este nivel de autorizaciones, tener cierta documentación que no se puede pasar por alto, ¿sí? El gobierno corporativo debe existir en la copropiedad horizontal, en la propiedad horizontal. Y por último, las normas relativas al informe, ¿sí? El grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos, ¿sí? Esto es tan importante, o sea, ¿qué estoy diciendo yo en el informe? Y insisto una vez más, aquí uno debe tener, o sea, ¿por qué se demora muchas veces también las auditorías? Porque uno debe conocer un reglamento de propiedad horizontal. Si uno va y mira, lo primero que uno pide es el reglamento de propiedad horizontal, las actas de consejo, las actas de la asamblea, y si ahí está, ahí prácticamente está la esencia de lo que debió haber sucedido y de lo que sucedió, ¿sí? Entonces, esto es supremamente importante y algo claro también es emitir un concepto sobre los resultados obtenidos en ese trabajo y en ese punto
de la interpretación mía como auditor, tengo una responsabilidad grandísima, porque no simplemente es venir a acusar, y tristemente, casi siempre uno dice, no, es que es culpa del administrador, y uno se va a dar cuenta, y muchas veces el administrador es el que menos tiene la culpa, ¿sí? Esto es algo que realmente, y algo que yo siempre he dicho es, el administrador llega hasta donde el consejo se lo permite, ¿sí? Esto es y tenemos que tener claro la responsabilidad que hay dentro de un consejo de administración dentro de la copropiedad. Por último, y bueno, pues aquí es partes de la auditoría forense, las fases del proceso de una auditoría es la planeación, la ejecución, la rendición de informes, la asistencia a los estrados judiciales. O sea, si yo les digo a ustedes que les voy a ofrecer un informe de auditoría forense, debo estar en la disposición de ir ante los estrados judiciales cuantas veces a mí me requieran para poder yo respaldar mi informe en cuanto a lo que estoy diciendo, ¿sí? Aquí algo también es que vamos a ir bajo un sistema penal acusatorio. Aquí esta es la responsabilidad que uno más tiene como auditor forense, y lo repito, es porque cuando uno emite este informe, así como uno puede estar acusando, algún día uno puede terminar acusado, ¿sí? Entonces, este es lo importante y la objetividad que uno debe tener en este tipo de informes y de auditorías que uno va a hacer. Algo importante. Carolina, eso es supremamente importante, vuelvo y digo, para nuestros colegas que nos están viendo y escuchando, los que se van a conectar mañana después de tú me confirmas, Jorge, 10 de la mañana más o menos que aparece nuestro video por el canal de YouTube, es que no se comprometan a algo que de pronto no saben, como es estar en un estrado judicial, como es ir a servir de testigo, no sé cómo se llamará en este caso, Heidi, frente al juez. Atestiguar. Atestiguar. Entonces, muchas veces nosotros vemos realmente a colegas que dicen, no, nosotros hacemos la auditoría, nosotros les damos la opinión, y, bueno, y usted se puede presentar a la asamblea, no, yo le entrego el informe al administrador y que lo expongan allá en la asamblea. Entonces, por Dios, si ni siquiera son capaces de exponerlo en una asamblea, ¿cómo va a servir de valor probatorio ante un juzgado? O sea que me parece que es supremamente importante y nos estás aterrizando a que nosotros mismos no coticemos sobre algo que no sabemos hacer, no tenemos la competencia. A pesar de que conocemos de auditoría y hacemos nuestros procesos de auditoría, no nos falta esto y ahora entiendo por qué y agradezco que te hayas especializado en auditoría forense porque creo que le faltaba esto a la propiedad horizontal para empezar a aterrizar mucho a las personas. De verdad te lo agradezco. Nosotros estamos a 12 minutos del cierre, Carolina, pero sé que la presentación todavía falta y se está poniendo muchísimo mejor. No te preocupes. Yo aquí te quería comprometer, es saber si podemos darle una segunda parte, porque el tema es muy importante y empezamos de verdad como se dice, lo mejor. Entonces, si tú estás de acuerdo, tienes el tiempo y tienes la agenda para disponer de hoy en 8, que me confirman qué fecha es, creo que es 2 de septiembre, para estar también en una segunda parte y poder continuar y terminar la presentación y de pronto atender las dudas que hay, porque ya vi que alguien estaba levantando la mano aquí en la plataforma, hay algunos chats, nosotros tenemos un correo electrónico que es lahoracontable.ph@gmail, también para que nos hagan llegar sus consultas y ser atendidas de hoy en 8, ¿te parece? Si estás de acuerdo y tienes la agenda. Claro que sí, no, con todo gusto. Digamos que este es uno de los temas que más me apasiona y claro, no, con todo el gusto y la importancia de saber la responsabilidad, la responsabilidad que tenemos con el tema. Ok, entonces te dejo para que te concluyas con el flyer. Bueno, otro punto entonces, algo también importante de las características de la auditoría. Entonces nosotros es simplemente ir a buscar quién cometió el delito o simplemente ir y acusar o solamente es cuál no es nuestro fin y más que esto es nosotros debemos dar una función preventiva dentro de las copropiedades y yo trato
lo ejerzo más también como revisor fiscal, y la responsabilidad que uno tiene, el revisor fiscal debe ejercer una función preventiva dentro de la copropiedad y no llegar a una auditoría, ¿sí? Entonces es cuando uno dice, ¿por qué tenemos que llegar a una auditoría si aquí teníamos un revisor fiscal, si aquí teníamos un contador, ¿sí? Si aquí teníamos un consejo? ¿Por qué las copropiedades tienen que llegar a una auditoría si habían entes de control y más? Yo sé que el revisor fiscal dentro de la propiedad horizontal residencial es apotestativo, entonces uno dice, no podemos nosotros dejar de que sigan sucediendo hurtos en las copropiedades, ¿sí? O sea, y cuotas extraordinarias, y cubra dineros, y las copropiedades deterioradas, entonces, más toda la función preventiva que vamos a hacer con una auditoría forense, también una parte de una cobertura total, ¿sí? Para nosotros como auditores, pues tenemos que llegar a buscarlo todo, todas las facturas, todos los soportes, qué fue lo que pasó, también llegar a una parte, si hay que llegar a encontrar y buscar al administrador, poder entrevistarse con él. Muchas veces nosotros tenemos que ser muy objetivos y no simplemente es acusar y decir simplemente, se perdió el dinero, ¿quién fue? Culpa del administrador. Espere un momentico, usted no puede llegar a tener un aspecto aquí, a entrar a siempre acusar al administrador. Eso ahí, que uno en esto va aprendiendo y uno debe caminar lento, despacio y seguro. Entonces, también la parte de la independencia y la labor que uno está ejerciendo en esta parte de la acción de criterios en la auditoría. Los aspectos a considerar dentro de la planeación, y es claro que uno no puede llegar a hacer un informe sin conocer la copropiedad. Sí, uno tiene que empezar desde ir a hacerle un recorrido a la copropiedad, visitar si son las torres que sean necesarias, ir a mirar el cuarto de bombas, ir a mirar absolutamente todo. Primero uno como auditor debe irse mejor dicho, darle todo el recorrido de la copropiedad, porque cuando uno esté llevando la auditoría y está enfocando, no es lo mismo una auditoría de una copropiedad de 50 apartamentos a una copropiedad que tenga 300 apartamentos, 600 apartamentos. Esto es un tema que uno como auditor debe, tómese un tiempo, recorra su copropiedad, léase su reglamento y ahí sí empecemos. Luego, aquí como lo decía, ¿quién es el acusado? ¿Cuál es el delito que se cometió? Entonces, permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Tranquila, Carolina. Sí, entonces, importantísimo todo lo que nos está aclarando Carolina en este espacio, porque así mismo como tenemos que de la parte de la copropiedad puede salir un denuncio penal hacia las personas sobre las cuales se está realizando el proceso de investigación. También esos procesos, si no se abordan en debida forma, se pueden revertir. Entonces, puede ocurrir que el denunciado también salga, el denunciante salga como denunciado y viceversa. No es así si no hacemos las cosas al derecho. Y también tengo entendido que dentro del equipo de la auditoría forense es primordial también que esté un abogado que tenga conocimiento del tema a manejar. No podemos llegar a hacer una auditoría con un abogado de familia, con un abogado de conciliador de paz. No podemos llegar a hacer una auditoría forense con un abogado de, qué sé yo, de cualquier otra área que de pronto no tenga ni siquiera conocimiento de qué es y cómo funciona nuestra ley 675 del año 2001. Entonces, importantísimo también que cuando evaluemos la propuesta que se puede llegar a tener para hacer la auditoría forense, esta venga acompañada también de un profesional del derecho que tenga conocimiento e idoneidad en el sector de la propiedad horizontal. Ahora sí, Carolina, ya estás disponible. Uy, Marta, has dicho, mejor dicho, lo más acertado en este momento. Nosotros, y lo dije como el contador debe trabajar con un abogado, pero debe trabajar con un abogado que conozca de propiedad horizontal. Esto es lo más acertado que tú lo has dicho. O sea, yo no puedo traer un abogado de familia a la propiedad horizontal. Él tiene sus conceptos muy de derecho, pero el de propiedad horizontal tiene el conocimiento de su propiedad horizontal. Esto es lo más acertado y es lo más
lo más importante en todo esto de procesos. ¿Por qué? Porque yo no puedo, un abogado que no conozca la propiedad horizontal, que no conozca la ley 675, que no conozca toda la normatividad, no va a tener el conocimiento y la experiencia para poder también aportarlo. Y tú lo has dicho, esto es supremamente claro. En mis trabajos siempre es consultar a abogados especializados y, con todo el respeto, zapatero a tus zapatos, ¿sí? Yo creo que nosotros los profesionales que nos hemos metido en propiedad horizontal, nos ha gustado y nos vamos metiendo y tal, y no estamos en el sector salud, en el sector real, no, o vamos caminando por eso es el tema de la especialización. Yo creo que esto es clave, no podemos pretender nosotros hacer, es que claro, hay cosas que se manejan muy generales, pero tú lo has dicho, la especialización y el conocimiento y la experiencia. A nosotros yo creo que en propiedad horizontal lo que nos va haciendo cada día más fuertes es la experiencia que nosotros vamos adquiriendo, lo que vamos viviendo en las copropiedades. Otra parte, pues la visita a la copropiedad, y lo decía en un principio, el escenario supuestamente donde se llevó el delito, ¿no? Pues como estamos buscando un delito, estamos buscando un fraude, pues ¿en dónde es? En la copropiedad. Tenemos que ir al punto. También identificar las partes relacionadas dentro del delito. ¿Quiénes fueron los que cometieron el supuesto delito? Recuerden, al momento que nosotros estamos ejerciendo nuestra labor, solamente vamos bajo supuestos, un supuesto delito, un supuesto fraude, unos supuestos involucrados, ¿sí? No hemos determinado para nosotros todavía, probablemente ninguno de los que nosotros nos imaginamos, y con todo el respeto yo lo digo, siempre que me contratan siempre le echan la culpa al administrador, y uno va a ver y el administrador no fue el culpable. Eso sucede. Esas son las sorpresas que uno se lleva dentro de la propiedad horizontal, porque uno va a ver y el administrador, uno dice, no, pero usted es el que menos involucrado está. Entonces, esto es de mucha prudencia y de mucho conocimiento, y de ser uno muy prudente al momento de emitir el informe que uno está presentando. Y más, lo dijo Marlene también, a una asamblea. ¿Quién me contrata a mí? La asamblea. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de la auditoría que se lleva ante una asamblea, ¿sí? ¿Quién aprueba? Los honorarios, la asamblea. ¿A quién le debo presentar yo? A la asamblea. Esa es una tarea. También, claro, yo hago informes preliminares, o pues si así se lo requiere, o muchas veces uno se reúne con el consejo, pero digamos que prácticamente a uno quien lo contrata es una asamblea, y muchas veces a uno lo eligen por una asamblea ordinaria y uno debe presentar su informe en una asamblea extraordinaria. Eso sucede en algunas copropiedades, o muchas veces designan al consejo para que sea el consejo quien reciba el informe. También el tema importante, y lo decía, el tema de las actas. Uno debe tomarse el trabajo como auditor de leer las actas del consejo de administración, las actas de las asambleas. Muchas veces son un poco, pero uno dice, hay que leerlas. Si uno no se las lee, uno no sabe qué fue lo que sucedió, ¿sí? Carolina, ahí te quiero hacer una pregunta. En la auditoría, pues yo lo he hecho en revisoría fiscal cuando inicio, y de pronto me dicen, no, es que en la asamblea de hace 2 años se autorizó no sé qué cosas. Voy a mirar en el acta y eso no está en el acta, ¿sí? Entonces están los registros fílmicos, ¿sí? Y a mí me ha tocado ponerme un sábado en la tarde, ¿sí? A escuchar la grabación de esas actas. Eso hace parte también, me imagino yo, que dentro del trabajo de la auditoría forense, en algún momento dado, ir a esos videos y grabaciones antiguas hasta de reuniones de consejo, ¿verdad? Sí. Digamos que en esta auditoría, como vamos en busca de un acusado y de un delito, digamos que aquí nosotros todos los elementos y los materiales probatorios van a ser parte de la evidencia, porque probablemente nos vamos a encontrar en una auditoría forense de un fraude de X cantidad de dinero, así como puedan ser 10 millones, pueden ser 100 millones, 200 millones. Ahora, si yo estoy contratando este informe, esta auditoría, yo debo tener mejor dicho, todos los argumentos, todo, absolutamente todas las evidencias, y tú lo acabas de decir, todo eso va a ser parte del material probatorio. ¿Por qué? Porque el juez, en el momento en que vaya a llegar a judicializar a esta persona, yo debo entregarle todo, y eso lo vamos a ver dentro de la parte de la auditoría forense, porque todo ese material probatorio para mí me sirve como auditor, donde yo voy a respaldar parte de la opinión de la interpretación del resultado que yo estoy dando, ¿sí? Un ejemplo, si en la asamblea, pueda que tú lo dices, no, es que eso se autorizó en la asamblea del año 2010. Recordemos que las auditorías son
de años muy atrás, ¿sí? 3, 4, 5 años atrás, y uno como auditor llega nuevo a esta copropiedad. Entonces uno se tiene que meter tanto y conocer tanto todo lo que sucedió, si realmente qué fue lo que sucedió. En las asambleas uno ve y escucha tantas cosas que uno dice, no puede, si sería que lo dijo la asamblea o no lo dijo, o lo omitieron en el acta. Entonces en este caso puede llegar a ser parte, y recordemos que aquí vamos detrás de que vamos a acusar a una persona, ¿sí? Si es el fin. Perfecto, Carolina. Yo creo que nos toca dejar hasta ahí, ¿sí? Nos toca cortar. Sé que vamos por la mitad de la presentación. Sé que estamos hablando temas supremamente interesantes, entonces por eso invitamos a las personas que se encuentran en este momento en plataforma a que no olviden que de hoy en 8 vamos a seguir con este tema que es realmente muy importante. Es un tema que creo que no se había tocado por ahora en ningún espacio, no con un especialista en auditoría forense como lo es Carolina, y agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. No sé, Martica, Ofelia, algo adicional. No, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, jueves 2 de septiembre, 9 de la mañana, la hora contable. Perdón, muchísimas gracias. Se me pasó el tiempo volando. A todos.